Los que viváis en Sonora conoceréis la población de Guatabampo, que significa la gente de la orilla del río. Un lugar tranquilo con no más de 65.000 ciudadanos. Una población tranquila, pero que hace ya unas décadas, y concretamente a finales de los 50, vivió uno de sus peores momentos con un grupo de asesinos llamados los Huipas. Así que, si eres un fanático del crimen, sigue atento a este video. Hola, muy buenas y bienvenidos a Mexicrimes. Como habéis visto en la intro, hoy os voy a hablar de los Huipas, un grupo que estuvo asesinando personas entre los años 1949 y 1950. Esto ocurrió en la localidad de Bacapaco, la cual está situada a 5 kilómetros de Guatabampo. En esta población, por aquella época, no tenía ni luz ni tampoco tenía carreteras y la mayoría de la población era indígena. Por esa época solo habían unos 100 habitantes cuando a día de hoy, según el censo por el que he podido ver, hay unos 250 habitantes. Y como os decía antes, tras intensos rumores de que habían desaparecido muchas personas, poco a poco fueron apareciendo los cuerpos. Y los cuerpos eran tanto de hombres como de mujeres, pero lo más casual de todo era la manera en la que todos los cuerpos aparecían, los cuales tenían siempre los mismos rasgos. Los hombres aparecían castrados, mientras las mujeres aparecían con los senos seccionados, es decir, sin senos. Y todo el mundo podía pensar que esto solo lo haría una persona. Pues no. ¿Cuál fue la sorpresa al descubrir que en realidad no era una persona, sino que eran 4 personas las que habían cometido estos crímenes, las cuales son las siguientes: Adelaido Huipas Quijano, Eusebio Yocupicio Soto, Basilio Humo Valenzuela y Leonardo Yocupicio Huipas, el cual era el líder de este grupo. Estas 4 personas pues resulta que eran primos, pero además cabe decir que Eusebio era el único de ellos que hablaba español o que podía hablar el español. Todos ellos eran analfabetos y además, para más inri, como solía suceder con todos los indígenas, pues los tenían menospreciados y se reían de ellos. Cosa que también pasa hoy en día, pero quizás yo creo que no tanto como antaño. Ellos trabajaban en el campo para su patrón llamado Aureliano Baladí, el cual, sí, lastimosamente, también los tenía marginados y los trataba bastante mal, haciendo que ellos 4 se aislaran del resto y solo, digamos, que tuvieran contacto entre ellos 4. Igual imaginaréis que por ese motivo, por el hecho de ser indígenas, pues los tenían así, los tenían marginados. Pues no, pues aparte de eso, de ser indígenas, los tenían marginados porque eran homosexuales. Y claro está, la homosexualidad no estaba vista bien ni allí ni en cualquier lado del mundo. Pero al ser indígenas y también al parecer que tenían relaciones entre ellos, o al menos es lo que decían, pues muchísimo más rechazo tenían estos 4 personas. Eusebio era el que agendaba las muertes, los asesinatos, mejor dicho, así que el primero al que eligieron era un chico de 14 años llamado Lorenzo Valenzuela Bamayoa, el cual era, por lo que parece, amante tanto de Eusebio como de Leonardo. Pues resulta que un día se lo encontraron y le dijeron que lo invitaban para ir a ver al circo, un circo que estaba muy próximo a esa población. Y pues él claramente no sospechó nada y dijo, bueno, pues os acompaño y vamos al circo. Pero antes de ir al circo se dirigieron a casa de los Huipas y, bueno, ahí sentados en una mesa, por lo que parece, se acercaron por detrás y le pegaron un batazo con un mezquite, el cual al parecer es un palo bastante duro, y le golpearon la cabeza hasta dejarlo tirado en el suelo. Luego en el suelo agarraron un cuchillo y le arrancaron la piel del ombligo, ya para más tarde castrarlo, es decir, arrancarle los órganos reproductores masculinos. Para asesinar a sus víctimas usaban un marro de mezquite, lo cual parecía como una especie de martillo. Pero lo más heavy de todo es que antes de matarlos los torturaban y, como os he comentado antes, lo más duro es que al hombre lo castraban, le arrancaban sus órganos íntimos y a la mujer le arrancaban los senos. Pero ¿qué es lo peor de todo esto? Al ser unos asesinos seriales, lo peor de todo esto es que las cosas que habían arrancado se las aguardaban, o mejor dicho, se las guardaban como trofeo.
es algo que lastimosamente muchos asesinos seriales suelen hacer. Y además algunas veces los empalaban, ya sabéis por dónde, para que así el nepe estuviera erecto. Y hasta había veces que aún el cuerpo estando con vida lo agarraban y lo enterraban vivo. Realmente macabro. Pero finalmente todo acabó el 13 de abril de 1950 cuando Felipe Uitimia acabó denunciando a los Huipas porque resulta que su hijo Vicente había desaparecido hace unos días y este, por lo que él sabe o él sabía, había quedado con los Huipas, así que él los consideraba los principales sospechosos. Pues bueno, pues resulta que Vicente se solía reír de ellos, aunque tampoco se sabe a ciencia cierta de qué se reía, pero bueno, imaginando que eran nativos de allí, que eran indígenas, pues imagino que se reía por cómo lo hacían también todos los demás. Pues bueno, pues resulta que una noche los Huipas se lo encuentran en una de las dos cantinas que hay por ahí, por la zona, y entonces, pues como si nada, se ponen a beber, pim pam, se ponen a beber hasta que se emborrachan, se ponen pedos. Y entonces, pues le ofrecen seguir la fiesta en casa de uno de ellos, y nada, pues entonces ahí se van a su casa, y entonces él, sin pensar que habría o que pasaría nada malo, pues se ponen a beber y a beber. Y llegó el momento del asesinato, cuando Eusebio dio la orden para que se ejecutara el plan. Entonces uno de ellos le golpeó con un mago de mezquite en la cabeza, lo cual lo dejó inconsciente. Y acto seguido, Eusebio agarró el mismo mago de mezquite y le golpeó en la cabeza repetidas veces hasta que no se pudo reconocer más su cara, o sea que la destrozó. Y luego ya siguieron con el mismo ritual que hacían siempre y lo acabaron enterrando dentro de casa. Como os contaba antes, el padre denunció la desaparición de su hijo el día 13 de abril, pero antes de hacer la denuncia se fue a hablar con los Huipas para ver si sabían de la desaparición de su hijo. Y estos le dijeron que sí, que habían estado con él, que habían estado viviendo y tal, pero que este se fue a las lomas para buscar más alcohol, pero que nunca había regresado. Y le dijeron que fuera a preguntar por allí a ver si sabían de su paradero. Y pues nada, pues el padre se fue por allí, fue preguntando a las personas y nadie sabía nada de él. Hasta que decidió ir a preguntar a una bruja y entonces le dijo que fuera a preguntar o que fuera a mirar a casa de los Huipas, que lo más seguro que estuviera ahí. Y entonces, después de visitar a la bruja, se fue a casa de los Huipas y vio que no había nadie y decidió entrar para ver si encontraba algo raro ahí. Y fue a entrar y cuál fue su sorpresa al descubrir que estaba el sombrero de su hijo colgado en la pared. Entonces decidió salir para ver si encontraba algún indicio de que había una tumba por ahí o algo, y entonces se encontró a Eusebio, que estaba viniendo hacia la casa. Una vez se encontró de frente con Eusebio, este le preguntó qué hacía allí, y Felipe le dijo, como mintiéndole, que estaba interesado por una rama de pino que tenía allí, y que si podía cogerla o si se la podía llevar. Y entonces Eusebio no puso ningún reparo y le dijo que sí, que tranquilamente se la podía llevar. Y entonces Felipe le dijo, vale, ahora regreso porque voy a buscar una carretilla y algo para cortarla y así poder llevármela. A lo que accedió, y entonces fue cuando Felipe aprovechó y se fue a casa de un amigo, Francisco Vázquez, el cual era el delegado del pueblo, y entonces le comentó todo lo que había pasado y entonces decidieron irse a ver al comisario Vicente Ruiz para así interponer una denuncia. Entonces el comisario fue a la casa de Eusebio y lo agarró, lo ató y lo sacó afuera de su casa y entonces empezó a interrogarlo. Y fue cuando toda la gente, que siempre es muy curiosa, se arremolinó alrededor de Eusebio. Y él iba preguntando qué sabía, qué pasó con este chico y tal, pero él no decía nada. Pasaron las horas y este dijo que tenía hambre y que se podían avisar a su hermana para que así le trajera algo de comida, algo a lo que el comisario aceptó y decidió que fueran a llamar a su hermana para así que le dieran de comer. Y al rato apareció la hermana de su madre, la cual se llamaba Regina, y apareció con unas tortillas. Y entonces cuando se acercó a Eusebio, estos tuvieron la siguiente conversación. «Hermana Regina, me tienen amarrada aquí culpándome sobre el Vicente», dijo Eusebio. Y pa' pronto Regina le contestó molesta. «Ahora cabrón, ¿y qué quieres? ¿Que te defienda? Si ya mero te comiste también a mi hijo». Eusebio, con esta contestación que le dio la hermana de su madre, se quedó en blanco. Y eso que era de piel oscura, así que imaginaos cómo se lo tomó.
Y pues nada, pues siguieron interrogándole, pero él seguía negándolo todo y no decía la verdad. Entonces fueron pasando las horas hasta que le dieron ganas de defecar, de ir al baño, de cagar, vamos, sencillamente. Entonces le pidió permiso al comisario para que le dejara hacer sus necesidades en unos matorrales cercanos. Y el comisario no puso ninguna excepción y le dio permiso para hacer de vientre. Y la verdad, este comisario tendría que aprender alguna vez a decir que no, porque si no le va a traer bastantes problemas. Y cuando le desamarraron y este se levantó, empezó a correr como si le hubieran metido un petardo en el culo y hubiera salido volando. Parecía que levitaba, según decían las gentes de allá, y entonces el comisario se subió a su caballo, lo fue persiguiendo, pero fijaos que iba tan rápido que al parecer al caballo hasta le costaba seguir a Eusebio. El comisario fue disparando al aire para ver si se detenía, pero no se detenía y seguía para adelante, hasta que unos kilómetros más para adelante, menuda resistencia tiene el pavo el Eusebio, pues se acabó topando con unas ramas de un árbol llamado, creo que se llamaba vaca porro. Pues quedó atrapado allí y entonces se acercó el comisario y entonces le dijo que él tranquilo, que estuviera tranquilo, que no lo iba a detener, solo quería preguntarle sobre Vicente y ya, que luego le dejaría ir tranquilamente a su casa. Y entonces aceptó y entonces el comisario lo ató de las manos y lo llevó hacia la comisaría para tomarle la declaración. Y ya en la comisaría, tras varios interrogatorios, el comisario logró que finalmente Eusebio acabara confesando la verdad. Solo dijo que él solo había matado a Vicente Buitimea y quienes le habían ayudado. Y aquí voy a leer porque aquí hay unos nombres que para leerlos, pues como que no. Y pues resulta que que fueron al comisario, el cual se llamaba Eligio Lico Matus Navarro, el cual dicen que ordenó que al día siguiente fueran con Eusebio y la demás gente para así poder acabar desenterrando los cadáveres que había o el cadáver que había en esa zona. Y entonces estos fueron acompañados con el jefe de la policía local del estado llamado Francisco Palomares Puente, el cabo Emilio Morales y el licenciado Ernesto Coronado y Pascual López Quijada, el cual era el juez de la primera instancia. Y es el que haría las investigaciones y el que detendría a los demás miembros de los Huipas para así seguir adelante con el caso. Y llegamos al día en el que se descubrió el pastel de los Huipas. Eusebio y el resto de sus compañeros se fueron hacia la casa junto con la comitiva de la policía. Y entonces es cuando entraron a la casa, la cual estaba a oscuras y olía a putrefacción masiva. Entonces uno de los policías estuvo tanteando en la pared para ver si descubría algún sitio para encender la luz o algo, y entonces al tocar la pared descubrió o le pareció tocar como una especie de vello púbico. Entonces finalmente uno de los policías agarró una linterna y ¿cuál fue la sorpresa? Que al encenderse la luz descubrieron un pene erecto en la pared, el cual estaba clavado con un palo en el orificio para que así siguiera erecto. Y al lado de eso, en el resto de la pared, de las paredes de esa habitación, habían más penes y pechos de mujeres también, de los seccionados a las mujeres, y también en una canastilla había las pieles del abdomen que habían arrancado a sus víctimas. Realmente todo esto era espeluznante. Y además con esas pieles lo que querían hacer eran bolsos. Joder, no sé cómo se llaman bolsos de piel humana, pero realmente eran muy sádicos estos Huipas, ¿no? Y fue ahí cuando los Huipas se dieron cuenta de que se habían metido en problemas. ¿Y os acordáis del pino el cual comentó antes Felipe que quería cortar una rama porque le parecía bueno y tal? Pues decidieron sacarlos a la calle y colgarlos a todos de una rama del pino. Los colgaron a todos y los pusieron ahí para que se ahogaran, y Eusebio, mientras le estaban ahogando, se estaba riendo a carcajadas mientras la gente los insultaba y etcétera, etcétera. Pero fue tal el peso que tenían esas 4 personas que finalmente la rama se acabó rompiendo y todos los 4 cayeron al suelo. Y no sé, si esa es la rama que quería coger Felipe, o agarrar Felipe, mejor dicho, yo creo que se hubiera quedado con una rama de mala calidad. No te sé mi ironía. Y fue unas horas más tarde, después de un largo interrogatorio, imagino que al estar cansados de tantas horas de interrogatorio, que acabaron confesando los asesinatos. Confesaron el de Vicente Buitimea
el de Lorenzo Valenzuela y el de Santos Valencia. Entonces también les dijeron dónde estaban enterrados. Y entonces la policía les dijo que irían al sitio donde los habían enterrado, agarraron unas palas y ellos mismos tendrían que desenterrar los cuerpos. Entonces se dedicaron a desenterrar los cuerpos y ya cuando ya se asomaban los cuerpos allí que estaban enterrados, pues el olor a putrefacción masiva que aparecía debajo de esa tierra, pues era realmente un olor nauseabundo. Y al rato los familiares de los asesinos les dijeron que por favor les dieran algo de comer, porque ya daban mucho rato allí, y pues decidieron darle algo de comer. ¿Y cuál fue la sorpresa de la gente? Al descubrir, o al ver, mejor dicho, que la comida que les habían traído las estaban comiendo sin lavarse de las manos, habiendo desenterrado los cuerpos, habiendo tocado los cuerpos que olían a putrefacción masiva, como os he comentado antes, y hasta hubo gente que llegó a vomitar, pero ellos, como si nada, como si no les importara todo lo que estaba pasando en ese lugar. Y así pues colocaron los 4 cuerpos en un carro llamado Tortón, creo que se dice así, y se los llevaron para hacerles las autopsias pertinentes, mientras a los Wipas se los llevaron a la penitenciaría de Guatabampo. Ahí siguieron los interrogatorios y entonces fue cuando el juez Pascual López Quijada los acabó condenando a pena de muerte por fusilamiento por los cuerpos encontrados en la exhumación anterior. Y fue así cuando los Wipas fueron trasladados a la prisión de Hermosillo, en la cual estaban con presos los cuales eran los más depravados que habían. Pasaron años esperando su ejecución, pero finalmente esta no se acabó haciendo porque resulta que en 1975 el estado de Sonora abolió la pena de muerte, así con lo cual se cambió la pena de muerte por fusilamiento por 30 años de prisión. Eusebio y Basilio murieron en prisión, al parecer por tuberculosis, mientras que Basilio y Adelaido acabaron saliendo de prisión, cumplieron su condena y nunca se supo dónde acabaron el resto de sus días. Y luego, para acabar el video, ¿cuáles fueron los factores que inducieron a los Wipas para acabar con estas personas? Pues imagino por el hecho de ser marginados por la sociedad, por el hecho de ser indígenas, cosa que a día de hoy los indígenas siguen igual de marginados, no sé si tanto como en aquella época, pero por lo que he podido leer y tal, pues parece que siguen bastante marginados. Así que por el hecho de ser marginados por la sociedad y de que se reían de ellos, los insultaran, etcétera, etcétera, pues era tan fuerte el odio que sentían por esas personas que finalmente no aguantaron más y acabaron decidiendo hacer lo que jamás nadie hubiera pensado que pudiera hacer una persona. Eusebio, como os he dicho antes, era el líder del grupo y era el quien se encargaba de planificar los asesinatos, ponerle fecha y tal. Y aparte, el hecho de que se guardaran los órganos reproductores como reliquia, eso es como que son personas que se sienten inseguras de sí mismas, entonces y con que han sido humillados por esas personas, pues al matar a esas personas y tener esos trofeos ahí en sus paredes, pues les hace sentir como mejores, como que son mejores que ellos y que finalmente ellos les han acabado ganando y que ellos son una miseria, son una mierda, no son nada y ellos en cambio son lo mejor de lo mejor. Esa es la mente del ser humano cuando está trastornada. Uno de los forenses, al ver los cuerpos, se quedó asombrado de la manera en la que habían sido arrancadas las partes de estas personas, los penes y los pechos, y dijo que esto solo era tal precisión de corte que eso solo lo podía hacer alguien experto en anatomía, un médico, vamos. Así que se quedó sorprendido por eso. Y entonces yo me pregunto, ¿no será que esos indígenas eran médicos y nadie lo sabía? No sé, quién sabe. En fin, este es un caso bastante fuerte, sobre todo eso por tener los trofeos ahí en las paredes, las amputaciones y tal. Y bueno, el hecho también de ser indígenas era una época muy difícil para ellos, sobre todo al ser analfabetos y los maltrataban. No los justifico, pero en cierta manera se entiende, así que eso yo creo que acaba trastornando a cualquiera. Y no sé, ¿qué opináis vosotros de este caso? Si seguís pensando que a día de hoy a los indígenas los siguen teniendo marginados, mucho menos que antes o igual, no sé, lo que queráis opinar sobre este video lo opináis aquí abajo en la caja de comentarios y le dais muchos likes, así también YouTube posicionará este video y este canal y creceremos muchísimo más, que me gustaría crecer y llevar muchísimos más casos aquí a este canal. Y si no estás suscrito,
Ya estás tardando porque es gratuito, te suscribes y activas la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video, porque van a salir más vídeos y más vídeos prometedores. Esto es todo y nos vemos en un siguiente vídeo, como siempre, en Mexicrimes.